Un saludo a todos, mi nombre es Osnar y este es el video que no pediste. No, este intro era de otro. En fin, bienvenidos compas a un nuevo video del canal de su compa Osnar Online. Y el día de hoy pues toca un tema interesante, un poquito fuera de la rutina del usual de tutoriales. El día de hoy tocamos un tema de cultura general sobre el iceberg de Mu Online. Créeme que va a ser un poco picante de cierta manera, pero sin embargo viene a ser más cultura general. Sin más preámbulos compas, comienza con el videazo. Se conoce muy bien que Mu Online se lanzó de manera oficial en el año 99, en su país de origen en Corea. Sin embargo, el juego también llegó a ser conocido en ciertas partes de Europa como también en Estados Unidos, llegando a tener a 60.000 jugadores activos. Esto nos dio origen a que Webzen tenga una sucursal en los Estados Unidos, lanzando el juego de manera oficial en el año 2001 en su fase beta, y en su fase ya oficial sería en el año 2003, conocido como el Global Mu Online. Pasaron los años y el juego empezó a tener muy buena relevancia en juegos recomendados, pero lamentablemente Webzen no podía sostener el servidor del GMO, vendiendo los derechos a una plataforma que para ese entonces era muy conocida por tener el MMORPG del momento llamado KO, o mejor conocido como Kunai Online, siendo el año 2007 el propietario oficial del juego del nivel internacional. Tuvieron que pasar 7 años para que K2 Network cerrara sus puertas para devolverles el juego a los originales, que sería Webzen. Por esa misma razón existen muchas dudas del por qué en Corea celebran los 20 años de Mu, a diferencia del GMO que recientemente vemos que celebran los 13º aniversario. Aunque te parezca sorprendente, en el tiempo de la temporada 6, Webzen promocionaba mucho el juego para hacerlo competitivo. Tanto la guerra de clanes en las arenas como también el evento de Chaos Castle era de los más populares. Incluso el pozo de los premios albergaba la suma de $8.000, lo cual para esos tiempos era muy significativo. Pero con el tiempo, pues al parecer Webzen empezaba también a apostar por nuevos títulos, creando una nueva generación de MMORPGs free to play, y la inversión para más eventos para Mu Online, más que todo para los esports, fueron cerrando progresivamente. Debo confesar que para este punto existe muy poca información del por qué el proyecto de Mu 2 fue cancelado. Se rumorea que este nuevo título tendría cambios radicales en la jugabilidad de Mu Online, por mencionarles que la clásica vista isométrica sería cambiada por una vista en tercera persona, muy al estilo de Mu Origin 3. Hubiera sido interesante ver el Mu desde esa perspectiva. A pesar de la cancelación del título, Webzen seguía con la idea de renovar el juego, pero esta vez con una especie de viajar al pasado, mucho antes de los acontecimientos de la historia actual que maneja GMO, y se llama Mu Legends, lo cual tuvo una buena aceptación por el público, pero poco se sabe del por qué Webzen al final desechó el título y fue vendido a otra plataforma. Definitivamente esta parte del video te debe haber sorprendido, ¿verdad? Déjame decirte que lo mismo me pasó. Cuando Mu Online llegó al mercado norteamericano, mucho se promocionó el título no solo para en ese entonces las primitivas redes sociales, sino también para la televisión, para canales de entretenimiento obviamente. La verdad, este video es una joya por el mismo hecho de contar con actores reales y una ambientación acorde a la época. Recuerden que el CGI como el croma aún no existía y no cualquiera podía tener esa tecnología. Este video demuestra que el juego aún andaba en pañales y recientemente promocionaban su evento estrella, que vendría a ser el Blood Castle. Es bien sabido de quienes desean aperturar un servidor privado no solo de Mu Online, sino también de otros juegos coreanos, y GCN te saca de apuros. No tengo información concreta de cómo tienen la libertad de usar estos fields o si trabajan en conjunto con la misma desarrolladora, pero definitivamente esta empresa de servidor hosting siempre se la ha calificado como la más competente en pulir y reproducir los fields de manera casi perfecta. Se sabe que esta empresa radica en los Estados Unidos, pero también se le confabula con un anexo en Corea que trabaja en la
mismísima website. Para aquellos que jueguen servidores privados, tengan en cuenta que IGSN se ha convertido poco a poco en un monopolio de los servidores privados. Hasta incluso ellos podrían dar el servicio de tumbar hosting a otros privados que no trabajen con ellos. Pero recuerden que estos solamente son rumores y solamente pasa en servidores privados. Así que compa, ten en cuenta ese detalle si estás jugando a algún otro servidor privado, si es que pertenece a IGSN o no. Creo que la gran mayoría ya conoce estos canales, y sí, son los precursores de crear contenido del juego y fueron tendencia más que todo por el método de hacer los videos para Mu Online. Si bien es cierto, el caso de Gaming Perú fue el primer caso de baneo del canal de la mano de Webzen, echando ojo más a Latinoamérica de quienes creaban más contenido de su juego. Progresivamente otros canales también fueron afectados con el baneo, como SB Titán, el Wilson, Commander y quien les habla. Actualmente me sorprende que ahora exista más nuevos canales que hagan contenido de Mu Online sin ser necesariamente del servidor oficial. Recientemente uno de mis compas del canal Soul Hearter demuestra categóricamente del por qué fueron baneados varios videos, en especial de Gaming Perú y de SB Titán, existiendo pruebas contundentes del por qué fueron baneados. Pero lo que podemos resaltar aquí, estos videos fueron subidos en los años 2012, 2015 y 2017, lo cual esto demuestra que no tuvieron un seguimiento hasta reciente año 2020, lo cual demuestra que existe una segunda persona de quienes informó sobre el uso de material de website. Como opinión personal, debo decir que yo siempre soy muy cauteloso al momento de subir videos por el tema del copyright. Sin embargo, igual fui muy afectado por simplemente usar el logo de la empresa más no del juego, así que actualmente veo que han parado la mano de denunciar a los canales, porque eso demuestra la cantidad de nuevos canales que han surgido de servidores privados. El tiempo dirá si Webzen volverá a la carga, no lo sé, pero sí a los que crean contenido de servidores privados tengan en cuenta este historial. Y bueno compas, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse para ver más videos, así como también activa la campanita para que estés al tanto de cada video que esté subiendo. Por mi parte esto ha sido todo. Recuerda que para hacer esta clase de videos toma mucho tiempo. Espero que me puedas regalar un sabrosito like y por qué no compartirlo en tus redes sociales. Por mi parte esto ha sido todo. Nos vemos. Chao.